Hola, nuevamente aquí en su programa Un café con raíces con aroma a Torá. Ya llegamos ya a nuestra casa después de estar en Antofagasta. Así que para continuar con este proceso, ¿cierto?, de la enseñanza de la Torá. ¿Ya? Hoy día nos corresponde la Aliyá número 7, ¿ya?, de la Parashá Vayakjel, que significa y convocó. ¿Ya? Está en Éxodo capítulo 38, del versículo 1 al 20, y es el término de esta parashá de esta semana, en la cual, ¿cierto?, podemos ver a Moisés dándole instrucciones para la construcción del Mizkan, ¿cierto?, o tabernáculo. ¿Ya? Seguimos con el tabernáculo. Seguimos con el tabernáculo. Así que vamos a tener un momento de oración, pidiendo, ¿cierto?, al Eterno que sea con nosotros. Oremos. Padre amado, en esta hora damos gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son nuevas, Señor. Gracias porque al comenzar, Señor, este nuevo día, ya en Shabbat, podemos decir, Señor, que la semana que pasó ha sido buena, que usted nos ha acompañado, usted nos ha bendecido, usted ha cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hermanos, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor, queremos pedir por Israel para que usted siga bendiciendo, guardando, protegiendo y teniéndolo en el hueco de sus manos a este pueblo, su pueblo, Padre amado. Amén. Bendígalo, prospérelo, llénelo de su protección, Padre Celestial. Pedimos también por nuestros hermanos aquí que están enfermos o que están pasando por alguna necesidad, Padre amado. Pedimos por aquellos que están en el hospital, como una señora mamá de una sobrina nuestra. Queremos pedir que usted sea obrando en su vida, Señor, que cuando la operen, Padre Celestial, su presencia y su guía sea en las manos de los médicos y de todo aquel que tenga que hacer, Señor, algún tipo de intervención en su cuerpo. Bendecimos también a aquellos que están, Padre amado, pasando necesidad, y queremos que su presencia, Señor, sea en la vida de cada uno de nuestros hermanos y familia, Padre amado. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la lectura? ¿Puedes comenzar? Leo. Dice así el capítulo 38, ¿ya? Dice esta manera. Dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar de holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios lo hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, aquí comenzamos viendo el altar del holocausto, ¿verdad? El altar del holocausto es el principio de una íntima relación con el Eterno, de parte de los sacerdotes y la novia del Cordero. Es donde empieza nuestra santificación. Es allí, ¿verdad? En ese altar del holocausto. Correcto. Este altar sabemos que era de madera de acacia y revestida en bronce. Correcto. Es importante entender que ninguno de los sacrificios ofrecidos podían quitar el pecado, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. El sacrificio de animales solamente podía cubrir el pecado, pero no sacar el pecado de las vidas del pueblo de Yahweh. Solo el sacrificio de Yeshua, el Cordero perfecto que entregó su cuerpo y su sangre, pueden cubrir el pecado y lo importante, que puede quitarlo de nuestras vidas, ¿verdad?
esta es la oportunidad que tenemos nosotros de un nuevo nacimiento. Correcto. Y en ese altar del holocausto sabemos que habían distintos tipos de ofrendas, ¿verdad? Correcto, que la vamos a ir viendo, ¿cierto? A medida que pasen estas parachas, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Claro. ¿Cómo se llama lo que dice hoy día? Un spoiler. Dice así, bueno, la primera, ¿cierto? Es la ofrenda elevada o también llamada olaf. Olaj, ya, ofrenda de agradecimiento. Cada ofrenda olaj es un sacrificio que nosotros hacemos para lograr el cambio, la mejora, la santificación con el deseo, ¿cierto?, de nosotros, ¿ya? Entonces la primera ofrenda que podemos ver acá es una ofrenda de agradecimiento, la ofrenda olaj, ¿ya? La segunda ofrenda es la ofrenda de grano, ¿ya? La tercera ofrenda es la ofrenda de paz. Estas tres ofrendas, la ofrenda elevada o la ofrenda olá, la ofrenda de grano y la ofrenda de paz, se quemaban completamente sobre el altar, sí. No quedaba nada. La palabra olá significa sube, quiere decir que la ofrenda olá subía a Yahweh para expresar fidelidad y sinceridad. La ofrenda olá exigía un animal, un novillo, cordero o cabrito, macho y sin defecto, pero podía sustituirse también por una paloma tórtola o tortolita en el caso de que las familias fueran de escasos recursos. Exacto. ¿Verdad? O flor de harina. O flor de harina de trigo también. ¿Ya? También estaba la ofrenda por el pecado. ¿Cómo se llamaba esa ofrenda? El Korban Hatá. El Korban Hatá. Ya, ese sacrificio por el pecado y se ofrece por transgresión involuntaria de algún mandamiento de la Torá. Eso es importante, sí. Que sea involuntario. Involuntario. Este Korban se ofrecía por el pecado involuntario. Cuando tenía conocimiento de su transgresión, debía confesar su falta ¿cierto?, ante el sacerdote. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces, ¿cierto?, se cometía ese pecado y cuando él lo, ¿cierto?, asimilaba o lo entendía o era, ¿cierto?, revelado a su vida, él debía hacer esta ofrenda, o sea, Korban. Exactamente. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿cierto? Y nos pasa a nosotros muchas veces que hacemos pecado, ¿ya? Porque dice que el pecado es la transgresión, ¿cierto?, de la ley. De la ley. Por lo tanto, debiéramos conocer la Torá. Si conocemos la Torá, vamos a conocer los mandamientos. Y vamos a ver cuándo lo estamos transgrediendo. Exactamente. Pero muchos, ¿cierto?, de nosotros transgredió la Torá. Yo digo mucho porque nosotros también antes, ¿cierto?, transgredimos la Torá y la seguimos transgrediendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos falta más ese estudio. Pero en la medida que ha sido revelada, ¿cierto?, esa Torá significa que debemos ir delante del Eterno ahora, que a través de Yeshua debemos venir con un arrepentimiento, una confesión. Exactamente. ¿Ya? Delante del Pero Padre. en ese tiempo, a lo que estamos hablando, ¿cierto?, la ofrenda Hatá, Korban o Korban Hatá, ¿cierto?, era esa situación. ¿Ya? Bueno, y esta ofrenda, ¿verdad?, obligaba a que uno tenía que reconocer su negligencia, su culpabilidad, ¿verdad? Correcto. Y para poder quedar en paz en su conciencia. En su alma, ¿ya? El sacrificio era necesario para el perdón delante de Dios. Exactamente. Y era un sacrificio apropiado, era un animal que era un animal valioso, perfecto, no viciado, ¿cierto? Sin defectos, sin manchas. El pecado es grave y solo la sangre derramada podía pagar el precio por ese pecado. ¿Qué significaba, cierto? Significaba vida, la sangre, ¿cierto? Podríamos decir viva, ¿cierto? Es la que nos entregaba, ¿cierto?, esa posibilidad, tal cual como lo hizo Yeshua. Claro. ¿Ya? Al poner las manos, la persona que iba a ofrecer este sacrificio debía poner las manos sobre el animalito, ¿verdad?, que iba a ser sacrificado, y así la persona se identificaba con el animal que estaba, en otras palabras, cumpliendo su lugar. Su lugar, exacto. Eso era. El animal, ¿cierto?, cumplía la función de poder, ¿cierto?, suplantar en ese momento al pecador. Al pecador. Hoy día le tenemos a Yeshua. Dice, por Él eso, tomó nuestro lugar. Y por eso dice, abogado tenemos. ¿Ya? Entonces es interesante. Bueno, y vamos a avanzar hasta el versículo 8, que fue el último que leímos, ¿verdad? ¿Ya? Que lo voy a volver a leer para recordarlo. Dice,
También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es importante indicar que lo que estamos hablando, ¿cierto?, del altar de sacrificio y el lavacro o el altar, ¿cierto?, de bronce, son los que estaban al inicio. En el atrio. En el atrio, ahí, ¿cierto?, en el lugar donde todos podían ingresar, ¿cierto?, no solamente los levitas y el sacerdote, sino que todo aquel que tuviera un pecado que iba a ofrecer un holocausto podía entrar a ese lugar. Ya sea de agradecimiento, ya sea de perdón de pecado, ya sea de grano, ya tal cual lo que habíamos visto. Claro. Bueno, como bien decías tú, allí se encontraba el lavacro de bronce, que era una pieza fundamental en el servicio del tabernáculo o mishkan en hebreo, y después en lo que fue el templo, ¿verdad? La Torá nos enseña que entre los detalles para la construcción del mishkan hay uno que estaba relacionado con las mujeres. El alabacro, se usaría para purificar al sacerdote, ¿verdad?, a la hora de ofrecer el sacrificio al Eterno. Es cierto que el alabacro se había mencionado anteriormente, esto lo encontramos en Éxodo 30 y 31, lo hemos visto en las otras parashá. Pero en esta parashá puntualmente se añade un nuevo detalle que antes no se había mencionado. ¿Cuál es ese? El texto menciona que en la fuente de bronce debíamos... ¿De dónde provino el bronce? Claro, aquí nos habla, ¿cierto?, de que la fuente debía ser hecha de bronce. Correcto. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y de dónde Besaleel consiguió ese bronce? Exactamente. Pero aquí el versículo lo dice, ¿verdad? Dice que las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Exactamente. Este lavacro lo usaban los hijos de Aarón porque allí se lavaban las manos y se lavaban los pies, que esto es un detalle muy importante, ¿verdad? Y en ese lavacro también se reflejaban y podían ver su rostro y mirar en qué condiciones se encontraban espiritualmente también antes de entrar a servir al tabernáculo. Claro. Dicen, ¿cierto?, podríamos decir... el rabinato o los sabios de Israel, ¿cierto?, que las mujeres ya fueron las que aportaron, ¿cierto?, este material, pero principalmente no quiere decir que las mujeres tuvieran una participación dentro del ¿cómo se llama?, de ese lugar, ¿cierto?, del atrio, podríamos decir, donde estaban, ¿cierto?, estas dos piezas, sino que ellas estaban allí, ¿cierto?, para ser como una familia, como una persona, ¿cierto?, especial, también parte de una familia o parte de lo que tenía que hacer el varón, ¿ya? Entonces, no quiere decir que servían, la idea no es que ellas servían dentro del templo, no, estaban en la puerta. En la puerta, ¿ya? exactamente. Y bueno, como dices tú, hay cuenta la tradición, aquí yo lo tengo anotadito, ¿verdad?, cuenta la tradición de algo bien especial con la historia de estos espejos. Correcto. Porque los espejos los usaban las egipcias, ¿ya? Y bueno, como ya ellos tuvieron esclavos tanto tiempo, las israelitas también tuvieron acceso a estos espejos. Exacto. Pero dentro del pueblo de Israel no era tan bien mirado porque había un trasfondo desde el tiempo del diluvio, ¿ya? En el cual leemos, ¿cierto?, de que los ángeles caídos dice que enseñaron a las mujeres todas las artes de la cosmética, ¿ya?, para poder quedar hermosas y así atraer y seducir a los hombres a caer en pecado sexual, ¿ya? Y entonces, por esta razón no era tan bien mirado que las mujeres pudieran tener sus espejos, porque era la manera en que ellas podían arreglarse y ser motivo de tentación. Correcto. ¿Ya? Pero las mujeres hebreas lo usaron en un sentido positivo, porque sabemos que los hombres eran esclavos, iban a trabajar duramente, llegaban agotados a sus casas, muchas veces con las espaldas laceradas por los latigazos, y los hombres llegaban sin deseo de estar con su esposa.
Entonces las mujeres muy sabiamente, ellas venían, se colocaban bonitas, atractivas para su esposo y así lograban procrear. Y así creció. Y así lograron que creciera el pueblo. Por eso el faraón dice, este pueblo es más grande que el nuestro. Porque las mujeres fueron sabias, usaron estas artimañas para poder hacer crecer este pueblo. Porque si no sucedía esto, iban a ir reduciendo cada vez más la cantidad de nacimientos en el pueblo egipcio. Esto es un dato que me pareció interesante. Y aprovechando, ¿cierto?, este medio, así que queremos, ¿cierto?, indicar que el día de ayer fue el Día de la Mujer, ¿ya? Y quiero enviarle, ¿cierto?, junto a Nati, en primer lugar, y después a ustedes, hermanas, las que nos ven, ¿cierto?, que el Eterno sea bendiciendo sus vidas, pero no desde el punto de vista, ¿cierto?, como hoy día se ve el feminismo, sino como lo ves, como tú recién lo dijiste, ¿cierto?, cuál era la función de la mujer, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, actuar en sabiduría. Exactamente. Y por eso después el proverbio, ¿cierto?, el Salomón nos dice sabiamente, ¿cierto?, que la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa hebrea, la que dice Salomón, ¿cierto? Pero también llega hoy día a nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres, ¿cierto?, sin ser hebreas de nacimiento, ¿cierto?, son parte de este gran pueblo de Israel. Así que yo quería decirles, ¿cierto?, que el Eterno las bendiga y que el Eterno las guarde y que el Eterno, ¿cierto?, mantenga en ustedes, ¿cierto?, ese deseo y el ánimo de poder hacer crecer la obra del Eterno. ¿Ya? Bueno, y siguiendo con el estudio de los espejos, estaba recordando mientras tú estabas hablando que por ejemplo, en el caso de José, la mujer de Potifar, eso fue lo que ella ocupó, ¿cierto? Se puso hermosa para seducir a José, cosa que no lo logró, ¿verdad? Exactamente. En cambio, las mujeres hebreas eran íntegras. Antiguamente los espejos se hacían de bronce bien pulido, en el cual reflejaba la imagen de la persona. Pero acá vemos en 1 Corintios 13:12 que dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando en este tiempo en el que estamos nosotros situados, históricamente, los espejos no eran como los que ahora tenemos, en el cual uno se puede reflejar nítidamente. Aquí era una imagen un poco distorsionada. Exactamente. Por eso la Escritura dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ¿verdad? Exactamente. Cuando estudiamos la Torá tenemos que hacerlo pensando en el tiempo en el cual fue escrito, en ese momento, con esas costumbres y con las prácticas que tenían en el lugar cuando el texto surge, ¿verdad? Correcto. De lo contrario, se puede distorsionar el sentido original de la Torá. Y esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Que en el caso, ¿cierto?, del relato que yo hice, era una imagen un poco distorsionada. Exactamente. Pero ahora, lógicamente, los espejos muestran una imagen nítida de cada persona. Ya, recordemos también, ¿cierto?, que hablando de estos espejos, recordemos que cuando salió el pueblo de Israel, ¿cierto?, desde Egipto, ya ellos trajeron donados, ¿ya? Como decíamos en ese tiempo, ¿cierto?, se hizo la transacción o se hizo, ¿cierto?, la transferencia más grande de la historia, ya, que se pueda contar, porque Egipto transfirió todo o muchas partes de sus bienes, ¿cierto?, a los hebreos. Riqueza. Y parte de esto, ¿cierto?, eran los espejos de bronce que el Señor después los va a utilizar para ser parte de su tabernáculo. ¿Ya? O sea, todo lo que ellos trajeron fue, ¿cierto?, consagrado, ¿cierto? Ya dijimos que cuando el pueblo de Israel pasó por el mar Rojo, ¿cierto?, podemos ver que allí hubo un tiempo, un antes, dejó todo atrás y todo era nuevo. ¿Ya? Así es. Así justamente fue lo que ocurrió acá,
que las mujeres hebreas corrigieron el pecado de las mujeres egipcias desde la época del diluvio, como habíamos hablado, y lo usaron para algo de santidad, ¿verdad? Sí. Cuando las mujeres trajeron los espejos, fueron fundidos y así pudieron hacer esta fuente o este alabacro, ¿verdad? La fuente de bronce, que estaban rectificando una práctica pecaminosa para el servicio de Dios. Ahora es diferente, ¿cierto? Así también nosotros cuando venimos a los pies de Cristo somos lavados en la sangre del Cordero, ¿verdad? Correcto. Somos bautizados en esas aguas y nuestra vida es rectificada, ¿verdad? Correcto. Dios toma lo profano, lo pecaminoso y lo eleva para la santidad. Eso hizo con nuestra vida. Nosotros venimos, ¿cierto?, con una vida llena de pecados, pero Él nos santifica. La fuente de bronce fue el único utensilio en el cual no se le entregó a Moisés ninguna especificación. Solamente que tenía que ser de bronce. De bronce, correcto. ¿Ya? Sí. Alabacro estaba ubicado en el atrio, como bien decíamos, entre el altar del holocausto y la entrada al lugar santo. ¿Ya? Servía para el lavamiento ritual de los sacerdotes que debían lavar sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo. Exacto. Ya. Esto lo encontramos en Ezequiel 30, 19. Y como estaban hechos los espejos de bronce, era como una manera para mirarse y confirmar si estaban limpios. Pero no solamente físicamente, sino que interiormente. Exactamente. Bueno, hay un salmo que dice, ¿cierto?, que debemos presentarnos con manos limpias y un corazón puro. Exacto. ¿Verdad? De ahí viene también eso. Ya, las cortinas de lino eran blancas, ya, la moldura de plata nos habla de la redención, las columnas de bronce representan el juicio y todo el tabernáculo nos habla de redención y juicio. ¿Ya? Al entrar al tabernáculo debemos considerar la condición en la que debemos presentarnos delante del Eterno. Debemos vivir una vida en obediencia, una vida que agrade al Eterno. Así es. Al presentarnos en su presencia, ponemos nuestra vida bajo su misericordia, pero también bajo juicio. Así es. Porque también vemos cómo el bronce representa juicio, ¿verdad? En Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto siempre tuvo en el corazón del Eterno, ¿verdad? Habitar en medio de su creación. Es por esto que se reveló a sí mismo en el Sinaí y después se reveló con su palabra y se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Aquí en este versículo de Apocalipsis me llama la atención porque dice aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y esto está en Apocalipsis y uno habla con algunos hermanos y dice: no, es que yo no soy pueblo de Dios. Sí. Porque todas estas palabras son para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los mandamientos fueron entregados a su pueblo, así que ellos tienen que cumplirlo. Pero acá en Apocalipsis, que nos gusta mucho a nosotros Apocalipsis, dice: y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán los que serán su pueblo? Todos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces me llamó la atención este versículo. En Éxodo 25:8 dice: me harán un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus enseres, así lo haréis. Esto le dijo, ¿cierto?, el Eterno a Moisés. Este es un diseño divino. Exactamente. Es una réplica de lo que Dios le mostró a Moisés que estaba en el cielo. Correcto. Y en todo el tabernáculo encontramos a nuestro Yeshua, ¿verdad? En los utensilios, en los materiales, hasta en la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo, porque estaban formadas de tal manera que si uno lo podía mirar desde la altura, se podía ver una letra Tav, que es la última letra del alefato hebreo en su modo pictográfico, ¿ya? Sí.
en el pictograma antiguo, la letra Tav se muestra similar a una cruz. Correcto. Entonces las tribus se disponían de tal manera que mirada desde arriba parecía una cruz, ¿ya? Y en la misma cruz donde murió nuestro Mesías, porque él murió sobre una letra Tav, Sí. ¿ya? Haciendo un pacto con nosotros. Y todo esto lo vemos en el tabernáculo, ¿verdad? Exactamente. Ya, la entrada al tabernáculo era a través de Yeshua. Recuerden el pasaje, ¿cierto? Donde, como está escrito, ¿cierto? Dice que yo soy la puerta, ¿ya? Y dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la primera entrada, cuando usted mira, ya el camino comienza al entrar al tabernáculo. Y el tabernáculo tenía solo una entrada. Una sola entrada. Por eso dice yo soy el camino. No hay porque otro. No hay otro camino. ¿Ya? Y ese camino nos va a llevar ¿a quién? Al eterno. Porque en el lugar santísimo, que es la verdad, ¿cierto? Perdón, en la vida, allí mora el eterno. O sea, ¿hacia dónde nos conduce Yeshua? Nos conduce a la vida. Claro. ¿Entiendes? ¿A cuál vida? Que nos gusta a nosotros, la vida eterna. Nos gusta, pues siempre decimos que queremos estar con Él, ¿cierto? Que llegar a la vida eterna. Pero la vida eterna es el eterno. Y el comienzo, ¿cierto? Y Jesús o Yeshua, ¿cierto? Es el camino. Para es la llevarnos verdad allá. Y es la vida. ¿Ya? Bueno, todo esto que tú dices, cuando Jesús dijo yo soy la puerta, lo encontramos en Juan 10:7. Y la primera puerta de entrada al tabernáculo se llama, como Camino. bien decías tú, el camino. Cuando Yeshua dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, hacía una referencia al tabernáculo. Y esto lo entendieron muy bien los judíos de la época. Correcto. Cuando Él hizo esa declaración, ellos sabían que Yeshua se estaba refiriendo al tabernáculo, cosa que nosotros en este otro lado del occidente, ¿verdad? No lo relacionábamos de esa manera. Correcto. Ya, entonces el camino es la puerta. Es la verdad, la palabra, la cabeza, la señal del pacto, la cruz. La vida en el tabernáculo había vida. Era la separación completa del mundo exterior y separado. ¿Ya? Era santo, sus manos y sus pies nos dieron la vida. ¿Ya? La presencia del Eterno se encontraba en el lugar santísimo. Desde el atrio, Él era la puerta de entrada. Yeshua estaba diciendo que Él mismo era y es el tabernáculo. Y para todos los que creemos en Él, Él es la vida. ¿Ya? Así es. Y hay en la palabra podemos encontrar en distintas partes donde encontramos el tabernáculo. El tabernáculo es la congregación, así lo declara. Esto lo encontramos en Éxodo 27:31, Éxodo 33:7 y Éxodo 40:34. La tienda del encuentro también era conocido el tabernáculo, ¿ya? Y lo podemos encontrar en Éxodo 25:22. El tabernáculo del testimonio. Esto lo encontramos en Éxodo 38:21 y en Números 1:50 y Números 17:10. También era conocido como el tabernáculo del testigo. Lo podemos ver en Números 17:7, ¿cierto? Segunda de Crónicas 24:6 y Hechos 7:44. También se le conoce como la casa de Yahweh. Esto lo encontramos en Josué 6 y en 1 Samuel 1:7 y 1:24. El tabernáculo de Yahweh, ya que recién lo estaba diciendo, también es su nombre, podemos también encontrarlo como el tabernáculo de Dios, en Apocalipsis 21:3. El templo de Yahweh en 1 Samuel 1:9 y Samuel 3:3. El tabernáculo de Siloé, Salmo 78:60. ¿Ya? Sabemos, ¿cierto?, que nuestro Mesías es el tabernáculo de Siloé. Exactamente, ya. Bueno, aquí podemos ver ya terminando esta historia. Esta historia comenzó ya del pueblo judío desde Egipto. Hemos llevado, ¿cierto?, a este pueblo durante en este tiempo ya al monte Sinaí, donde fueron entregadas las tablas, ¿cierto?, a través de las parachá, donde fueron entregados, ¿cierto?, los lineamientos del tabernáculo, y aquí estamos terminando con la construcción ya del tabernáculo. ¿Ya? Acá se construyó, ¿cierto?, como bien tú decías, ¿cierto?, el atrio, ¿ya?, todo el contorno, ¿ya?
podemos encontrar, ¿cierto?, el altar de bronce que lo estábamos viendo. Vamos a encontrar, ¿cierto?, el lavabro, que es para lavarse, ¿cierto?, para entrar limpio al lugar santo, ¿cierto? ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, ¿cierto? Después entramos al lugar santo y ahí encontramos, ¿cierto?, en la mesa de los panes de la propiciación, encontramos, ¿cierto?, la menorá y encontramos, ¿cierto?, el altar del incienso, ¿ya? Allí se movían los levitas junto con el sumo sacerdote, pero al lugar santísimo donde está, ¿cierto?, el arca del pacto, ¿ya? Y que contiene el maná, que contiene la Torá, o sea, los mandamientos, ¿cierto? Y que contiene la vara de Aarón. La vara de Aarón, ¿cierto? Representa el lugar santísimo, donde el Eterno habita, ¿ya? Sabemos que el Eterno no puede habitar en un lugar hecho de mano de hombre, pero Él, ¿cierto?, así como lo hizo Yeshua, ¿cierto?, dejando todo lo que tenía, quería estar con el hombre. ¿Te das cuenta? Y habitar en medio de él. Yeshua se hizo hombre, pero el Eterno, Yahweh, su espíritu, ¿cierto?, dice que cuando él descendía, ¿cierto?, no había forma de contenerlo, pero él tuvo que contenerse para poder tener la relación del hombre. Por eso tener esa intimidad. Cuando uno dice que Yeshua, Yahweh, es el mismo, es por eso. Yahweh vino en el Antiguo Testamento, Yeshua vino en el Nuevo Testamento. Los dos eran Dios. Y los dos llegaron al hombre para vivir con el hombre. Súper interesante, ¿ya? Así que estamos terminando ya esta parashá, en la cual nos da a entender también de que en esta parashá, ¿cierto?, podemos encontrar uno de los mitzvah, ¿cierto?, os mitzvot, ya el 114, que dice la prohibición para la Corte de Justicia de ejecutar penas capitales en Shabbat, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar en Shemot o en Éxodo 35:3, ¿ya? Esta es una mitzvah prohibitiva que comienda a los jueces de Israel a no realizar juicios en el día del Shabbat, ¿ya? Específicamente a no aplicar castigo de pena de muerte a quien ya fue sentenciado a ello el día del Shabbat, ¿ya? Así que podemos encontrar en esto, en Éxodo 35:3, un mandamiento más, ¿ya? Así que bueno, con esto estamos terminando. Nos despedimos, ya. Sí, en este día. Con un café con raíces. Con aroma a Torah. Que el Señor les bendiga. Igual.